Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo le ha tocado el proceso de soldadura SMAU en la construcción de estructuras metálicas. Nuestros integrantes son Díaz Chicaiza, Gavilanes Pastuña, Jami Plasencia, Jaguaco Salazar, Yapa Tipantuña, Machay Tituaña. Ya, como objetivo general tenemos desarrollar un análisis concentrado en los procesos de soldadura SMAU. Ya, como segundo punto tenemos los objetivos específicos. Determinar las ventajas y desventajas del proceso SMAU. El otro es detallar los pasos del proceso de soldadura SMAU. Y como último tenemos conocer qué tipo de medidas de protección se debe tomar al momento de realizar el proceso de soldadura SMAU. ¿Qué es soldadura SMAU? El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas de soldadura por arco con electrodo metálico revestido, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, o también como soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Ya. Acá también tenemos que el arco produce una temperatura aproximadamente de 3500 grados centígrados en la punta del electrodo. Y esta temperatura es perfecta para fundir cualquier metal. Muchas gracias, compañeros. Todos los elementos que participan en la soldadura SMAU cumplen una función muy importante. A continuación vamos a ver el porqué. El arco. El comienzo de todo proceso de la soldadura por arco es precisamente la formación del arco. Una vez que éste se establece, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empiezan a consumirse. La fuerza del arco proporciona la acción de excavar el metal base para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. El metal de aporte. Al derretirse forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al carcho de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une las piezas en lo que se denomina una junta de soldadura. El fundente. Se derrite junto con el metal de aporte formando un gas y una capa de escoria que protegen el arco y el carcho de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira después del proceso de solidificación. Equipo de soldadura SMAU. Como parte principal tenemos la fuente de alimentación, que dependiendo del tipo de electrodo y del tipo y la posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser de corriente alterna o corriente continua. Si es de corriente continua, se tiene que tener en cuenta el tipo de electrodo y la naturaleza de soldadura para que se desee obtener. La conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos distintas maneras. Conexión al terminal negativo. En este caso se habla de un electrodo negativo o polaridad directa. Se utiliza cuando se desea lograr altas tasas de deposición y una baja penetración. Conexión al terminal positivo. En este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa cuando se quiere lograr una penetración profunda. Bueno, yo les voy a hablar referente a los demás equipos de soldadura SMAU. En este caso tenemos el portaelectrodo, que es conectado al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta que llegue al electrodo. Si bien es cierto, por medio del mango aislado lo utilizamos para guiar el electrodo donde se va a soldar, los mismos que están disponibles en diversos tamaños y clasificaciones según su capacidad para transportar la corriente. Los cables de electrodos y cables de masa. Estos deben estar conectados a la fuente de energía. El cable de electrodo va a ir conectado al polo positivo y el cable de masa en el polo negativo de la fuente de energía. Los mismos que deben tener un aislamiento resistente al calor para transportar la corriente de soldadura. Referente a las pinzas de masa, están conectados al cable de masa que va directamente a la pieza mediante sus mordazas aisladas. Bueno, compañero ingeniero, mi tema me toca pasos para efectuar una soldadura SMAU.
Como primer paso tenemos que hacer una soldadura SMOW. Dice que se refiere a la operación del arco, más conocida como Shevade, ya que se basa al choque de la punta del electrodo con el metal base o pieza de trabajo. Aquí tenemos un electrodo, ya que siempre choca con la base metálica. Todo este cuadro es la base metálica, ya que el electrodo se choca con la base metálica. Y también se puede realizar de una manera que puede ser en golpes el metal y levantar el electrodo. Tenemos que decir que todo el cuadro metálico se puede basar en golpes, y después en golpes realizamos y podemos levantar el electrodo. Este es el primer paso. El electrodo siempre realiza un choque siempre con la base de metal. Y también tiene el arco. Este es el arco más conocido, donde siempre da un choque a la base metálica. Segundo paso, para trazar el cordón siempre tiene que estar con la punta del inicio de la soldadura tratando de una distancia entre el electrodo y la pieza que sea constante, aproximadamente el diámetro del electrodo. Aquí tenemos un electrodo, ya que está soldando un diámetro tiene que tener siempre un diámetro a la pieza constante en lo que vamos a soldar, siempre con la punta del electrodo. Siempre tenemos que tener una distancia adecuada para poder soldar con el electrodo. Y como tercer paso tenemos el arco, la longitud del arco. La longitud del arco debe ser siempre con lo constante posible de 2 y 4 milímetros de longitud, acercando el electrodo a cada medida que consumimos con una pieza, y luego a lo largo de la punta en la dirección de soldadura. Aquí tenemos el arco, ya que el electrodo va consumiendo de 2 a 4 milímetros de longitud. Cuando siempre nos acercamos, cuando queremos soldar, siempre se va desgastando el electrodo, ya porque tenemos una distancia entre la base metálica y el electrodo tiene de 2 y 4 milímetros de distancia. Y así va que el electrodo va desgastando, pero va consumiendo la pieza al rato que está soldando con la punta de la dirección de la soldadura. Y como cuarto paso tenemos reforzar la soldadura, que debemos depositar varios cordones en paralelo. Aquí tenemos los cordones en paralelo, ya que ese cordón siempre tiene que ser paralelo y tiene que tener una longitud de 8 a 10 milímetros. Y luego retirar y otra vez de nuevo depositar una nueva pasada entre todos los cordones en paralelo. Y el último paso número 5, siempre tiene que estar siempre uniforme, ya que se puede dar un buen aspecto y una buena calidad en la soldadura. Siempre tenemos que tener una distancia adecuada y el diámetro del electrodo que necesita soldar entre 2 y 4 milímetros de distancia, para que el electrodo tenga el choque con la base metálica y que se pueda desgastar el electrodo consumiendo la distribución del calor. Y así
dejar una soldadura con una buena calidad en forma paralela y a través de la longitud tiene que tener de 4 a 10 milímetros separados. Y bueno, esa es mi exposición sobre los pasos de procesos de soldadura SMOW. Paso 6. Cuando terminemos de soldar o tenemos que reemplazar el electrodo, nunca debemos interrumpir el arco de manera brusca, ya que se podría producir defectos en la soldadura, por lo cual tenemos que hacer lo siguiente: detener el movimiento del avance del electrodo, permitir el llenado del cráter y luego retirar el electrodo. Paso 7. Cuando reemplacemos el electrodo debemos observar los siguientes pasos: interrupción del arco, descascarillado o remoción de la escoria con un martillo apropiado, limpieza de cepillo de acero para permitir la correcta deposición del próximo cordón de soldadura, reemplazo del electrodo, nueva operación de cebado del arco y así sucesivamente. Paso 8. De hecho, durante la soldadura debemos tomar medidas de protección personal, tales como guantes, botas, delantales y polainas. Cuidar los ojos y la cara de radiación del arco mediante el uso de gafas y caretas para soldar. Prevenir descargas eléctricas asegurándose de trabajar sobre superficies secas y de que tanto el equipo como la instalación funcionen correctamente y las conexiones estén perfectamente realizadas. Bueno, la protección personal tiene como función principal proteger diferentes partes de nuestro cuerpo para evitar que un trabajo tenga contacto directo con factores de riesgos que pueden ocasionar una lesión o una enfermedad. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a hablar de lo que son las ventajas del proceso de soldadura SMOW. Una de sus ventajas es que es un equipo simple, portátil y de bajo costo. Otra de sus ventajas es que es aplicable en una amplia variedad de metales, posiciones de soldadura y electrodos. También posee tasas de deposición del metal relativamente altas. También que es adecuada para aplicaciones en exteriores. Ahora vamos a hablar de las desventajas del proceso de soldadura SMOW. Una de sus principales ventajas es el proceso discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Otra desventaja es que por tratarse de una soldadura manual requiere de gran pericia por parte del soldador. También es que la soldadura puede contener inclusiones de escoria. Y otra es que los humos dificultan el control del proceso. Ahora yo les voy a dar las conclusiones de nuestra presentación. Una de las conclusiones es que se logra saber cuáles son las partes positivas del uso de la soldadura SMOW y también cuáles son sus partes negativas. Una de las partes positivas del uso de la soldadura SMOW es que es un equipo portátil y de bajo costo y es adecuado para aplicaciones en exteriores. Nuestra segunda conclusión es que pudimos comprender los riesgos que pueden presentarse en estos dispositivos de soldadura por un mal uso. Otra conclusión también es que en el proceso de soldadura SMOW intervienen 8 pasos fundamentales, los cuales permitirán el uso correcto de la soldadura y esto evitará accidentes. Esta ha sido nuestra presentación de nuestro tema y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.